¿Ustedes sabían que en el satanismo también hay pecados? Hablemos de la iglesia de Satán, que fue la iglesia fundada por Anton Sándor LaVey, que se consideraba a sí mismo como el Papa Negro, en 1966 en California. Contrariamente a lo que pueda sugerir su nombre, en esta organización no se hacían sacrificios humanos, no se adoraba la figura del diablo, más bien se retoma la figura de Satanás, pero en esta ocasión como la representación de la inteligencia y de lo humano. Anton LaVey acusa al cristianismo de haber deformado la imagen de Satanás y haber atemorizado con él a la gente durante 2000 años, ya que Satanás pensó por sí mismo y se rebeló contra Dios. LaVey pretende devolverle al diablo esta dimensión original. La iglesia de Satán promueve la indulgencia, promueve la justicia, promueve el orgullo, reniega de forma categórica de lo que es el cristianismo y condena a otros satánicos que hacen los consabidos sacrificios, profanaciones y ritos como la otra cara de la misma moneda cristiana. Rechaza la dualidad del bien y del mal y en este sentido todo se permite, pues el mundo es solo una manifestación de lo humano, que, como ya les comenté, sería Satán, que es todo, un satanismo que podríamos considerar ateo, que realmente no cree en Satán como una entidad, sino como un símbolo. Y ellos, al igual que cualquier otra religión, tienen ciertas reglas que se deben cumplir. Hay pecados. ¿Cuáles serían estos 9 pecados satánicos? Te los contaré el día de hoy. El primer pecado del satanismo laveyano sería la estupidez. El número 1 de los pecados satánicos, el pecado cardinal del satanismo. Es una lástima que la estupidez no duela. La ignorancia puede ser considerada como una cosa, pero nuestra sociedad prospera cada vez más en la estupidez. Depende de las personas que estén de acuerdo con cualquier cosa que se les diga. Los satanistas deben aprender a través de estos trucos y no pueden permitirse ser estúpidos. Número 2. La pretenciosidad. Las actitudes vacías pueden ser muy irritantes y no se aplican a las reglas cardinales de magia menor. Se encuentran al mismo nivel de la estupidez, ya que ambos mantienen el dinero en circulación por estos días. Hace que todas las personas se sientan la gran cosa, así lo sean o no. El pecado número 3 es el solipsismo. Esto puede ser muy peligroso para los satanistas, es proyectar tus reacciones, respuestas y sensibilidades en alguien que probablemente está bien lejos de sentirlas igual que tú. Es caer en el error de esperar que las personas te den la misma consideración, cortesía y respeto que tú les das. No lo harán. En lugar de ello, los satanistas deben esforzarse en aplicar el proverbio «Trata a los demás como te traten a ti». Funciona para la mayoría de nosotros y requiere una vigilancia constante para no caer en la cómoda ilusión de que todos son como tú. Como se ha dicho anteriormente, ciertas utopías serían ideales en una nación de filósofos, pero desgraciadamente o quizás afortunadamente desde un punto de vista maquiavélico, estamos bastante lejos de tal cosa. Número 4. El autoengaño. Está en las 9 declaraciones satánicas, pero merece ser repetido aquí. Otro pecado cardinal. No debemos rendir tributo a cualquiera de las vacas sagradas que se nos presenten, incluso aquellos roles que se espera que interpretemos. La única vez que el autoengaño tendría cabida sería cuando es divertido y siendo consciente de ello, pero entonces deja de ser autoengaño. El número 5 sería el conformismo gregario. Desde el punto de vista satánico resulta más que obvio. Está bien acoplarse a los deseos de una persona si al final te trae algún beneficio, pero solo los necios siguen al rebaño, permitiendo que una entidad impersonal les diga lo que tienen que hacer. La clave es escoger a tu amo sabiamente, en lugar de ser esclavizado por los antojos de muchos. El número 6 es la falta de perspectiva. De nuevo, este puede causar un mal rato a un satanista. Nunca debes de perder de vista quién eres y qué eres, y la amenaza que puede ser para tu misma existencia. Estamos haciendo historia ahora mismo, todos los días. Ten siempre presente el marco histórico y social en el que vives. Esa es una clave importante para la magia menor y magia mayor. Mira los parámetros y encaja las cosas de tal manera que las piezas estén en el orden que desees que queden. De esta manera no estarás oscilando entre el constreñimiento del rebaño. Sé consciente de que estás desempeñándote en otro nivel completamente diferente.
al del resto del mundo. Número 7. Olvido de las ortodoxias del pasado. Ten en cuenta que esta es una de las claves para lavarte el cerebro en las personas para que acepten algo como nuevo y diferente, cuando en realidad es algo que había sido aceptado ampliamente anteriormente. Pero ahora es presentado en un empaque nuevo. Se espera que nos asombremos y hablemos del genio, del creador, y nos olvidemos del original. Esto hace que una sociedad sea desechable. Número 8. Orgullo contraproducente. La segunda palabra es importante. El orgullo está bien, hasta que llega a un punto en el que comienza a afectarnos. Si funciona para ti, grandioso. Cuando deja de serlo, cuando te has arrinconado y la única manera de salir es decir, lo siento, cometí un error, desearía que pudiéramos arreglarlo de alguna manera, entonces evítalo. Y el último, la falta de sentido de estética. Esta es una aplicación física del factor de equilibrio. El sentido de la estética es importante en la magia menor y debe ser cultivado. Es obvio que casi nadie puede hacer mucho dinero basándose en los parámetros clásicos de forma y belleza, ya que no son fomentados por la sociedad de consumo. Pero cierto sentido de belleza y proporción es una herramienta satánica esencial y debe ser aplicada para hacer un uso efectivo de la magia. No es que se supone que le guste a uno, es lo que te debe gustar. La estética es una cosa muy personal que refleja algo de la naturaleza de uno mismo, pero también existen cosas y estructuras que son universalmente consideradas como agradables y placenteras que no deben negarse. ¿Qué te han parecido los 9 pecados satánicos? Déjamelo en los comentarios. También quiero aclarar de que estamos hablando únicamente del satanismo lavellano, y cuando digo esto me refiero a que hay otros tipos de satanismo. Tenemos otras ramas como puede ser el satanismo tradicional o incluso la demonolatría, que es la adoración a demonios en general. Dentro de la demonolatría, que puede ser otro tema para otro día, déjamelo en los comentarios si te interesa, se adoran a los daemon, que serían espíritus o entidades sobrenaturales que no necesariamente son mal. Y hay muchos otros grupos dentro del satanismo, como puede ser la iglesia de Set, los rojos satánicos, el satanismo trascendental, pero como hemos podido notar, son normalmente derivaciones de un mismo concepto. Satanás como fuente de conocimiento y no tanto en el sentido en el que las películas de horror nos los han pintado constantemente. Espero que te haya gustado el tema. Recuerda que puedes apoyarme dejando tu like, compartiendo este video para que más personas puedan saber del tema, y también si quieres apoyar mucho más y convertirte en un super fan, dale al botón de hacerte miembro VIP que está aquí abajo. Obtén beneficios como cursos de temas de espiritualidad y esoterismo, mis 2 libros, el libro de los juegos prohibidos por Dios y el grimorio prohibido de los cuervos, acceso al grupo privado de Facebook y mucho más. Así que ya sabes, hazte super fan y apoya el proyecto. Muchas gracias por todo, recuerda compartir y tú y yo nos veremos pronto. Cuervo.